Hoy vamos a hablar sobre los problemas articulares, pero en la parte bucomaxilofacial. Por eso nos acompaña en el estudio el doctor Paul Moreto Bryan, presidente de la Sociedad Venezolana de Cirugía Bucomaxilofacial. Bueno, un placer. Un gusto, bienvenido. Gracias, Daniela. Un placer estar contigo otra vez por aquí. Siempre es un gusto poderlo recibir. Vamos a hablar sobre estos problemas articulares, a qué se deben, además, qué son considerados estos problemas en las articulaciones bucales. Mira, los problemas articulares o de la articulación temporomandibular, suena medio trabalengua, ¿no? Sí. Pero es la articulación más compleja que tenemos en el cuerpo humano. ¿Por qué? Es la articulación que forma parte de la mandíbula con el cráneo y que nos permite, evidentemente, abrir y cerrar la boca. Esa articulación son dos y funcionan en sincronía. De ahí la importancia de que cualquier desequilibrio de la misma pueda causar, lógicamente, una sintomatología o problemas que pueden llegar a ser hasta bastante graves en la misma. Cuando hablamos de estos problemas temporales o tempomandibulares, ya me confundí un poco con el término porque sí, parece un trabalengua, Correcto. pero cuando hablamos de estas dos articulaciones que nos ayudan a esta conexión entre la mandíbula y el cráneo y este movimiento, ¿qué va a desencadenar estos problemas? Mira, es multifactorial. El primer problema que sufrimos, creo que el 99% de los venezolanos, es estrés. Por supuesto. Es carga emocional y la sintomatología como tal o la somatización de ese estrés se va a ilustrar o se va a derivar en un apretamiento dentario, el conocido bruxismo. Cuando tenemos ese apretamiento dentario, podemos tener, lógicamente, si no hay una distribución de las fuerzas, de las cargas en la mordida, básicamente de esas dos herraduras que contactan y que forman la oclusión, los dientes del maxilar superior y de la mandíbula, podemos tener un desequilibrio y sobrecarga, no solamente articular, sino a nivel muscular. Cuando hablamos de estos problemas musculares, hablamos de este bruxismo, nos habla de que la población en general está susceptible a ellos. Correcto. Nos habla del estrés, porque el estrés juega un papel fundamental en este proceso. Mira, esto es inclusive algo inherente de los seres vivos, o sea, es un mecanismo de defensa el apretar, ¿ok? Básicamente, cuando tenemos una carga emocional, la somatización de ese componente emocional va dentro de varias cosas que podemos observar lógicamente en el individuo, en el ser humano, va a estar el apretamiento dentario, va a estar el bruxismo. ¿Cuándo ocurre la sintomatología? Cuando tenemos realmente un desequilibrio en la mordida. Y de ahí es muy importante entender que el tratamiento de todas estas patologías que son totalmente multifactoriales, tienen que ser un tratamiento en equipo. Tenemos el odontólogo especialista en prótesis o prostodoncista que se va a encargar del ajuste de ese componente dentario. Vamos a tener lógicamente en algunos casos donde hay un desequilibrio como tal a nivel o hay una maloclusión, como tal, un desequilibrio en la mordida. Maloclusión es esos dientes en una mala posición. Va a estar el especialista en ortodoncia y dentro de este trabajo de sinergia en equipo, cuando hay un problema a nivel de la articulación o un problema más allá, como tal, en ese componente maxilofacial, lógicamente el cirujano maxilofacial. ¿Existe algún tipo de mordida ideal, tomando en cuenta que existen variaciones? Por ejemplo, la mordida tipo 1, 2, 3. Mira, ¿existe alguna específica que sea la que realmente necesitamos? Mira, si vamos al término ortognata, o sea, orto, derecho, natium, mandíbula, realmente una mordida, como la clasificamos, donde haya un equilibrio como tal, más allá para no entrar en tecnicismos con la audiencia, es importante entender, y esto es física, que si lo vimos todos en el bachillerato, entender que tenemos dos herraduras donde hay una interconexión, una intercuspidación, eso es lo que llamamos oclusión. Y esa mordida, al haber esa intercuspidación, debe haber una distribución de las cargas de ese vector de fuerza alrededor de las dos, para evitar sobrecargar la musculatura y, como te traía acá, realmente ese componente, como vemos aquí, muscular, que observamos en toda esta zona, y el componente óseo estén en equilibrio. ¿Cuándo ocurre el problema? Hablando lógicamente de apretamiento dentario, cuando esta herradura que observamos acá realmente no tiene una distribución de las cargas adecuadas y lógicamente vamos a sobrecargar, como vemos aquí, este componente articular, que es esta parte que tenemos acá. Por eso podemos tener problemas que son inherentes de la articulación temporomandibular o intraarticulares y un problema o trastornos a nivel muscular. Es decir, es algo bastante complejo de estudiar, que se desarrolla, y esto es un tópico, una subespecialidad dentro de la misma cirugía bucomaxilofacial, como lo hay también en la traumatología a la hora de lo que son las articulaciones como la rodilla o en miembros superiores, el codo o el hombro.
Cuando hablamos de estas maloclusiones y esta sensación también de molestia, malestar, tanto muscular como en la parte bucal, muchas veces van de la mano también con los odontólogos y los ortodoncistas para la solución de los problemas más allá de la cirugía. No todos los pacientes van a cirugía, ¿cierto? Eso es importante entenderlo. Uno debe, número uno, individualizar el caso. Y como yo le comento a mis pacientes, que hayan venido donde un cirujano, uno no está con el bisturí como un gatillo alegre preparado para operar, sino entender que hay un camino bastante largo a llegar a la cirugía, lógicamente individualizando. Esto lo comento, lógicamente, para que la audiencia pueda entender un poco el tema de que es algo multifactorial. Podemos tener bruxismo, apretamiento dentario, que nos haya llevado a un problema musculoesquelético, una sobrecarga muscular que podemos tratar, por ejemplo, fácilmente con botox terapéutico, simplemente colocando asociado a esa férula miorrelajante, de repente tipo Michigan, que puede realizar el odontólogo especialista en prótesis, pero podemos tener un problema de una osteoartritis, donde en ese tratamiento multidisciplinario de la mano con el internista, con el reumatólogo, vamos a tener una degeneración de ese cartílago, por ejemplo, intraarticular, del disco articular como tal, que requiere un procedimiento ya ahí sí mínimamente invasivo, como puede ser lo que nosotros desarrollamos, una artrosintesis o una artroscopia mínimamente invasiva de la articulación.